hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, mis hermanos, vamos nuevamente en oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Tú siempre nos hablas, oh Señor. Siempre nos redarguyes, nos instruyes. Y hoy también. Por eso te damos gracias, Padre. Gracias porque tú no nos abandonas. Tú no nos dejas en nuestra propia prudencia. Antes bien, en tu misericordia nos diste a tu Hijo, a tu único Hijo, y por medio de él la palabra vida, viva, eficaz, que de él se forma en nosotros por tu Espíritu. Ayúdanos esta mañana a comprender tus palabras. Ayúdanos toda nuestra vida a conformarnos a ella, a vivirla, a obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, estamos, como venimos viendo hace varias semanas, en la conclusión del Sermón del Monte. Hoy concluiremos nuestro estudio del sermón en sí, es decir, las enseñanzas que el Señor estuvo dando por medio de este sermón. Aún nos queda otra enseñanza más, que es como un apéndice, la cual veremos dentro de 7 días, para profundizar un poco más en el Señor Jesucristo, en su enseñanza y en el efecto que esto causó en los oyentes. Pero hoy vamos, como decimos, concluyendo ya la enseñanza en sí. Entonces, recapitulando, mis hermanos, lo que hemos venido estudiando en la conclusión del sermón, él llama a aquellos que han oído su mensaje todo este tiempo a posicionarse, ¿no? A tomar una decisión. Eso es lo que hemos estado viendo. Hay 2 puertas, una estrecha que conduce a un camino angosto y lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Otra es ancha y conduce al camino espacioso que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por ella. Por eso debemos guardarnos de los falsos profetas que vienen vestidos, disfrazados de ovejas. Ellos son mensajeros del camino ancho y viven el camino ancho e influencian a otros a que anden por ese camino espacioso. Por su fruto los conoceremos. Por lo tanto, no debemos engañarnos a nosotros mismos. Si vamos por el camino espacioso, no importa cuánto clamemos Señor, Señor, o si hacemos llover milagros, o si se nos someten los demonios, o si predicamos en su nombre, son los que hacen la voluntad, decía el Señor, de mi Padre que está en los cielos, los que van a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que hemos, así resumidamente, venido aprendiendo, ¿no? El Señor viene haciendo estos contrastes entre 2 tipos de personas, unos que van por un camino angosto, otros que van por un camino espacioso, unos que se engañan a sí mismos y otros que engañan a otros, aún haciéndose pasar por cristianos. Entonces, hoy seguimos con el último contraste. El último contraste que Dios nos va a enseñar, porque hemos visto, mis hermanos, que esto es un asunto de vida o muerte. Hemos visto que el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, y las últimas palabras que oirán es de condenación eterna. Aléjense de mí, hacedores de maldad, que me llaman Señor, pero no hacen lo que yo os digo, nunca les conocí. Apártense de la condenación eterna. Entonces, si es tan fuerte el mensaje como hemos venido viendo, el Señor no lo rebaja, mis hermanos. Hasta la última palabra, su enseñanza, el Señor va a ser contundente. No sé si usted alcanza a percibir, mis hermanos, que esta no fue una palabra de condenación. Es una palabra donde el Señor viene con mucho amor en esta conclusión. Valoremos lo que el Señor está intentando hacer, mis hermanos. Él sabe que muchas de las personas que estaban escuchando este mensaje se iban a ir después de escuchar este sermón y iban a vivir sus vidas de la misma
manera. Y el Señor, diría yo, movido por una misericordia entrañable, por un grande amor, por la obra de su Padre, pero también por aquellos que le estaban escuchando, Él hace estas solemnes advertencias. Y las hace de varias maneras, las hace varias veces, las hace con varias comparaciones. Cuánto amor y cuánta misericordia del Señor para nosotros, ¿no? Tantos domingos hemos venido profundizando advertencia tras advertencia. Contraste tras contraste. ¿Para qué? Para que nos examinemos. ¿Para qué? Para que tomemos una decisión, mis hermanos. ¿Vamos a obedecer o no lo que hemos venido escuchando? Entonces el Señor desea ardientemente que los hombres se salven y no que se condenen. Estas palabras del Señor son cada vez más fuertes, más penetrantes. No con el ánimo de condenar, sino llevar a los hombres a entrar por la puerta estrecha. Dijo, esfuercen, entren por la puerta estrecha. Por ahí quiere que vayamos el Señor. No quiere que seamos condenados. Entonces, hoy el Señor continúa con estas palabras de vida eterna confrontantes. Vamos a ver, mis hermanos, primeramente de qué tratan estos versos. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de esta parábola que el Señor va a usar para ilustrar? Vamos a ver las semejanzas de los dos hombres presentados en la parábola. Y vamos a ver las diferencias o contrastes que hay entre estos dos hombres que edificaron sus casas. Y por último vamos a ver las conclusiones finales del tipo de edificación, de cómo edificaron, qué es lo que ocurrió con la edificación que ellos hicieron. Entonces vamos a comenzar entonces explicando la parábola. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Entonces el Señor va a comenzar con una comparación, un tipo de parábola comparativa donde Él va a seguir ilustrando lo que nos viene enseñando hasta ahora. Él dice, un hombre prudente, le compararé, al que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, muchos, mis hermanos, al enseñar esta parábola o al leerla, toman como si tratara de otro asunto, como si tratara de un creyente que escucha el Evangelio, pone su fe sobre la roca que es Cristo y sobre ello fundamenta su vida, mientras que el insensato construyó su casa sobre la arena y él resulta que es un no creyente que en su insensatez escuchó el Evangelio, pero él no quiso poner su fe en Jesucristo, edificó su casa sobre la arena, las vanidades de esta vida, las vanidades ilusorias, y llega el día del juicio y ahí encontrará su fin. Muchos enseñan que esto es lo que significa esta parábola. Ahora, esa explicación puede ser cierta. Si uno lee las Escrituras, puede llegar a esa conclusión, ¿no? Puede llegar a entender que podríamos decir que esa explicación es cierta. Podemos decir que también es cierto que un no creyente que no pone su fe en Jesucristo edifica sobre la arena, mientras que un creyente ha puesto su fe en la roca que es Jesucristo, la roca que salva, por lo cual no será condenado el día del juicio. Eso es cierto, mis hermanos. Es cierto. Podemos decir que eso se aplica en toda la enseñanza cristiana. Cada vez que el Evangelio es predicado, podemos decir que esos dos tipos de hombres están presentes. Pero también podemos decir, mis hermanos, que esa no es la explicación de este texto. No es lo que el Señor viene hablando. No es un texto que habla sobre la evangelización y creyentes y no creyentes siendo comparados. Todo eso es cierto. Pero el mensaje principal de Jesucristo que enseñaba en esta parábola es el contraste entre un creyente y uno que profesa ser creyente. No uno que rechazó el Evangelio y rechazó la roca de nuestra salvación. Porque Jesucristo, sí, en las Escrituras, Él es la roca. Pero ¿cuál es la roca en esta enseñanza? ¿Qué es eso de cavar hondo? ¿Cuál fue la diferencia entre el hombre sabio y el hombre insensato? Entonces tenemos que comenzar por el contexto. Ahí en el versículo 24 hay una palabra clave. Dice, ciertamente pues. Esa palabra pues, mis hermanos. Esa palabra pues podría también ser traducida, y lo es en otras versiones, por lo tanto, por esta causa, dado que.
¿Qué está haciendo el Señor? Le está ligando lo que va a estar explicando ahora a lo que Él ya venía enseñando en los pasajes anteriores. Podríamos decir que en lo que viene hablando desde el versículo 13, acerca del camino angosto y el camino espacioso, pero especialmente los versos 21 y 23 que estuvimos estudiando el domingo pasado, el cual Él va a seguir explicando ahora. Es decir, esta conclusión lógica, es decir, esta parábola que le enseña es la conclusión lógica del falso profesante o del verdadero creyente, enseñados en el versículo 21 al 23. Entonces, en los versos 21 y 23, el Señor nos viene hablando de la falsa profesión de fe, de aquel día donde muchos dirán en el juicio del Señor: Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, pero Él les dirá: no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Viven hablando aquellos que dicen que conocen al Señor de las cosas que han hecho por Él. Sin embargo, el Señor dice que no los conoce. Entonces, de esto es que viene hablando el Señor, de que seguirle como Señor, como Salvador, de solamente labios y decir que le servimos y que lo hacemos en su nombre, pero realmente esa profesión de fe no es válida, mis hermanos, si solamente es de palabras, si no lleva realmente unos hechos que el Señor ahora va a expresarnos en su enseñanza. No es posible que tengamos una fe de labios donde profesamos servir al Señor, pero que sea vacía en obras, porque realmente es una vida contraria a lo que decimos profesar, lo que decimos creer. Dicen que van entrando por la puerta estrecha, pero transitan el camino espacioso. Dicen que el Señor Jesús es el Señor, pero se siguen a sí mismos, por lo cual terminarán en condenación. Entonces el Señor va a continuar concluyendo lo que Él ya viene hablando de este tipo de falsos profesantes. Entonces la enseñanza no es sobre uno que dice que es cristiano y otro que no es, sino sobre que uno que realmente es cristiano y otro que aparenta serlo. No sobre un ateo declarado, no sobre un musulmán, no sobre un budista, no sobre el que rechaza abiertamente a Jesucristo. Tal vez es sobre alguno que está aquí, que dice que le conoce, que parece que es creyente, pero realmente no lo es. Entonces la enseñanza está enfocada en estos dos tipos de personas que dicen ser cristianas. Uno es verdadero, otro es falso. Por lo tanto, pues, entonces el Señor lo que va a hacer ahora, mis hermanos, es simplemente darnos otro ejemplo más por medio de una parábola para que comprendamos mejor su enseñanza. Y esto es importante, porque nosotros podemos preguntarnos leyendo esta parábola: ¿cómo podemos distinguir un falso profesante de un verdadero? Pero hay una pregunta más importante: ¿cómo sé que mi obediencia, que mi profesión de fe es solo de labios o es verdadera? O sea, esta parábola es para examinarnos a nosotros mismos. Porque de repente uno escucha y bueno, ahora voy a ver cómo está edificando fulano su casa. No, es para nosotros, mis hermanos. ¿Qué separa a un hombre sometido al señorío de Cristo de uno que no? ¿Qué lo diferencia? Una pregunta importante que el Señor va a respondernos. Entonces, vamos a comenzar ya a adentrarnos en el asunto. Vamos a empezar a ver las semejanzas entre el verdadero creyente y el falso profesante. Podríamos destacar tres similitudes, mis hermanos. Primero, los dos hombres dice que oyen las palabras de Cristo. Segundo, los dos hombres edificaron sus respectivas casas, las cuales no se habla que tuvieran ninguna diferencia externa. Los dos fueron probados en la firmeza de sus edificaciones. Entonces, en esas tres cosas podemos ver que se asemejan, se parecen, tanto el verdadero creyente como el falso profesante en la enseñanza que el Señor está aquí usando para ilustrar. Entonces, primero, los dos hombres oyen las palabras de Cristo. Versículo 24 dice, en el principio: cualquiera pues que oye estas mis palabras. Y el 26 también dice lo mismo: pero cualquiera que oye estas mis palabras. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. Pero aquí no es cualquiera en el sentido de que no es un budista, un ateo, alguien que no cree en Dios. Es alguien que está escuchando las palabras del Señor de una manera regular, continua. La vez estaba escuchando el Sermón del Monte, ¿no? Ambos dicen que el Señor
de ambos dice el Señor que escuchaban sus palabras. Ahora, tampoco son cualquier palabras en este contexto. ¿Qué palabras? Es el Sermón del Monte, claramente. Las palabras que estaban escuchando. Esta comparación estaba dirigida originalmente a aquella multitud que se había juntado a escuchar este sermón. Dice el Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces había una multitud, habían discípulos que eran discípulos regulares del Señor Jesucristo y había una multitud. Este discurso, este sermón fue dado originalmente, yo estuve ahí en el monte, se llama Monte de las Bienaventuranzas en Israel y queda un poco más arriba de la ciudad de Cafarnaum, la tierra de Nahum, dicen que es del profeta Nahum, que queda justamente al lado del mar de Galilea. Entonces ahí se puede ver la ciudad de Cafarnaum y lo más posible es que muchos habitantes de Cafarnaum estaban entre aquella multitud que había visto su milagro, había escuchado su enseñanza y viendo que el Señor Jesús subía al monte, le siguieron, se sentaron a escuchar su sermón. Estas personas habían escuchado, mis hermanos, una enseñanza sin igual y ahora Cristo está concluyendo que debe haber una respuesta a esta enseñanza. Sin embargo, muchos pensarían que tal vez escuchar era suficiente. Que todo lo que escuchaban eran simplemente verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Cristo. Pero no, el Señor nos enseña que tanto el verdadero creyente como el falso escuchan las palabras de Cristo. Escuchan el sermón del monte. O sea, que usted esté aquí escuchando el sermón del monte no significa que usted sea un verdadero creyente. Porque dice que en eso se parecen. El falso y el verdadero se parecen en que ambos escuchan las palabras de Cristo, ambos escuchan el sermón del monte. Hay personas acá y las habrán luego en internet viendo este mensaje, que tal vez se estén engañando a sí mismas y creen que solamente por escuchar mensajes cristianos, por escuchar el sermón del monte, por escuchar la enseñanza de hoy, son salvos, son cristianos. Y sin embargo, muchas de esas personas son falsos profesantes. Piensan que solo el hecho de escuchar enseñanzas como estas los constituye en cristianos verdaderos. Tanto el verdadero creyente como el falso profesante tienen en común que escuchan las palabras de Cristo. Son muy semejantes en esto. Puede parecerse en que ambos toman notas, aquí ahora mismo en la reunión. Ambos escuchan buenos predicadores de sana palabra. En la iglesia, por la radio, escuchan podcasts, prédicas en YouTube. Y no de falsos profetas, ¿no? De buenos predicadores, verdaderos maestros de la palabra. Mis hermanos, esto debería hacernos temblar, ¿no? Esté parecido, ¿no? Escuchar las palabras del Señor no es suficiente. Y muchos han engañado a sí mismos. Porque día tras día, semana tras semana, mes tras mes, se congregan, escuchan la palabra del Señor y piensan, bueno, soy cristiano. Entonces también un budista debe ser salvo porque asiste regularmente a un culto budista a escuchar palabras. ¿No? No, eso sería una mentira, mis hermanos. No es simplemente por escuchar palabras. Ni siquiera es suficiente con escuchar las palabras verdaderas y del verdadero maestro. Aún así podemos estar engañados. ¿En qué más se parecen? Los dos hombres edificaron sus respectivas casas, dice la parábola. La edificaron. Ahora, ¿qué es esto de la edificación de las casas? ¿Qué es lo que significa, no? Los comentaristas están de acuerdo en que esto habla de la vida del creyente, tanto como la vida del falso profesante o falso creyente. Si vemos la parábola, no hay ninguna diferencia marcada, resaltada, detallada por el Señor Jesucristo acerca de las casas. No dice que una era más bonita, otra era más fea. Una tenía más ventanas y la otra no. O que una tenía un jardín. No. Está hablando de casas que son muy parecidas. En cuanto a lo externo, se ven iguales. Como las casas de los conjuntos, uno al lado de la otra, se ven iguales, por lo menos por fuera. Usted no sabe qué hay dentro. Asimismo, la vida de muchos creyentes y falsos creyentes, falsos profesantes, puede parecer y parece, según lo que vemos en la enseñanza del Señor, similar en no todas las ocasiones, ¿no? Pero en muchas ocasiones. Miren, mis hermanos, que si el Señor no quisiera advertirnos, Él nos haría una parábola donde está mostrando que parecen iguales externamente. Entonces, una advertencia de falsos cristianos que es obvio que son falsos cristianos, que toda su vida su testimonio externo los delata. Está hablando que hay personas que
Viven una vida cristiana muy parecida a la de los verdaderos cristianos, pero son falsos profesantes. Se reúnen en la misma congregación, cantan las mismas alabanzas y levantan las manos. Ofrendan, diezman, sirven tal vez en algún ministerio, ayunan, dan a los pobres y sin embargo uno es un verdadero creyente y el otro es un falso profesante. Pero externamente su vida cristiana parece sólida, igual que el verdadero creyente. Si de apariencia se trata y por ya juzgamos, las dos vidas externamente parecen piadosas por igual. Tremendo, ¿no, mis hermanos? ¡Qué peligro! ¡Qué miedo!, ¿no? Para algunos. Que acá hay muchos, mis hermanos, tal vez de esos. Acá y en muchos lugares. Muchos, muchísimos por las palabras que usa el Señor Jesús. Están engañados porque piensan que por una piedad externa, que se asemeja a la de muchos cristianos verdaderos, ellos también son discípulos de Cristo, son salvos. Porque la comparación de muchos es con los otros cristianos. Y en nuestros días, mis hermanos, esto es un peligro más que nunca, porque el estándar es tan bajo entre los propios cristianos verdaderos que hasta un falso creyente que viva algunas cosas externas se siente un cristiano firme. Estamos en medio de una generación de cristianos tan débiles, tan tibios, que se congracian tanto con el mundo y las vanidades de esta vida, que hasta un falso creyente tal vez se pueda sentir cómodo entre ellos. Y hasta los creyentes lo miran a él y ven que es tan tibio como ellos, dicen, no, este es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque canta como yo, lee la misma Biblia que yo, ser uno de donde yo me congrego debe ser cristiano. Y el falso creyente también empieza a decir, fulanito es cristiano, yo me congrego con él, alabo con él, leo la Biblia con él, debo ser cristiano. Ese es su punto de comparación, que externamente sus vidas se parecen mucho. Es un engaño. El falso profesante ve su vida y ve a los demás cristianos tibios y se siente tranquilo, ¿no? Piensa dentro de sí, soy un cristiano promedio, no fanático, pero conservador, pro vida. Y ya listo, soy cristiano, soy salvo. Con eso apenas alcanza. Parece lleno de ganas de servir, ¿no? Ansioso por poner sus manos en la obra como los demás cristianos. Pero tiene motivaciones equivocadas. Sus labios están llenos de la palabra de Dios, ¿no? Te dicen, no, como dice tal, como dice Job, como dijo fulanito, como dice en tal porción de la Escritura. Saben la palabra. Su compromiso con las reuniones es firme. Usted lo ve de vez en cuando o bastante en las reuniones como los demás cristianos. Su moral no es así redundante, pero es adecuada. No lo escucha usted diciendo palabras soeces, no lo ve haciendo algo escandaloso. Parece un cristiano. Hasta habla, como dice el hermano Sugel Michelén, habla cristianés. Dios te bendiga, hermano. La paz del Señor. Alabado sea Jesucristo. Parece cristiano en sus palabras. Hasta creen las doctrinas correctas. Tú le preguntas, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Amén. Jesús es el Señor, Él es Señor, Señor, ¿no? Como decía Jesucristo en su enseñanza anterior. ¿Cree que Jesucristo murió por los pecados y se levantó de los muertos y ascendió a los cielos y vuelve otra vez? Son ortodoxos en sus doctrinas, en su conocimiento. Externamente su vida no levanta ninguna sospecha de que el nombre de cristiano es solo un título en su vida. Es tan semejante al cristiano que hasta podría terminar siendo un prominente líder en medio nuestro. Eso a mí me da miedo, hermanos. No miedo en el sentido de que uno no confía en el Señor en cuanto a su salvación, sino miedo en que uno ve muchas cosas y no sabe realmente lo que está viendo. Uno puede ser muy fácilmente engañado por las apariencias. Uno puede servir con personas equivocadas. Uno puede asegurar personas que son salvas cuando no lo son. Eso debería poner temor de Dios en nuestros corazones. Tercer asunto en que se asemejan bastante. Dice la parábola que los dos fueron probados. Sobre ambas personas llegó la prueba. Versículo 25 y 27 dicen ambos. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa.
Tanto la vida de piedad del cristiano como la del falso profesante serán probadas. En esto también se asemeja. Podríamos dividir estos tipos de prueba en dos tipos: las aflicciones del tiempo presente y las del juicio final, las del juicio de Dios. Las pruebas o aflicciones del tiempo presente, que podían desenmascarar o hacer darse cuenta que alguien ha edificado sobre la arena. Las formas que podría ser probado podrían ser enfermedades, muerte, escasez, dificultades familiares, laborales, injusticias, situaciones difíciles de todo índole. Son cosas que acontecen tanto al creyente como al no creyente, por igual. La vida de ambos es probada, incluso en este tiempo presente. Seas cristiano o un falso profesante. Hasta el falso profesante podría llegar a ser perseguido por la palabra de Dios, como un verdadero discípulo de Cristo, sin serlo. Piensen nomás en este ejemplo que les voy a dar. Usted va a África, digamos una noticia de África que usted podría escuchar en estos días. Hay una iglesia reunida, así como estamos nosotros ahora. Entran unos musulmanes radicales a la reunión de la iglesia, donde hay 100 personas, donde hay varios falsos profesantes, y asesinan a todos los presentes por su fe en Cristo. En la estadística de Open Doors figurará 100 cristianos asesinados por la causa de Cristo. Las estadísticas no discriminan entre falsos creyentes y verdaderos creyentes. Ni la persecución, ni los musulmanes radicales. Como están engañados pensando que hasta morimos por causa de Cristo. Sufrimos por él, somos perseguidos por la palabra de Dios, por ser cristianos verdaderos. Y están engañados. Porque los dos son probados. Los dos van a experimentar cosas muy parecidas, que si solamente fueran por las pruebas, diríamos, mira cómo está siendo probado el hermano, que está sufriendo, y después resulta que es por causa de su pecado, pero uno externamente no sabe, puede pensar que fue una prueba más del Señor, del tiempo presente. Pero también está la otra prueba, ahí no hay lugar a dudas, el día del juicio de Dios. Y por el contexto creemos y vemos que esta es la prueba realmente a la que se está refiriendo el Señor, aunque esas pruebas en este mundo sí, tanto el cristiano como el no cristiano van a pasarlas, o el falso creyente también. Esto hace referencia realmente al día del juicio de Dios, sea el tribunal de Cristo para los cristianos o el juicio del trono blanco para los falsos profesantes, ¿no? Pero para ambos llegará el día de la prueba. Nadie podrá escapar de la prueba. Ambos serán probados. Hasta ahí van los parecidos, ¿no? Ahora, donde realmente vamos a aprender la diferencia y examinarnos a nosotros mismos, no es en los parecidos. Esas son las cosas que son aparentes. En esas cosas no deberíamos poner nuestros ojos, como el Señor vino enseñando antes. No hay que juzgar por las apariencias. Porque en las apariencias el falso creyente, el falso profesante y el cristiano se parecen mucho. No todos, ¿no? Pero algunos sí. Se cuelan en esa colada. Entonces, los contrastes entre el verdadero creyente y el falso profesante. Primero, la obediencia a la palabra de Cristo. Dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces la diferencia no está en la ortodoxia. Ambos escuchan la verdad y dicen creer en la verdad, en las doctrinas correctas. La diferencia, como dice nuestro hermano Miguel Núñez, está en la ortopraxis, es decir, en la práctica. Ambos escuchan la palabra de Cristo, pero la diferencia está en la práctica. Uno escucha las palabras y la obedece. Otro escucha la palabra y no hace nada con ella. No es solo profesar Señor, Señor. No es solo conocer intelectualmente la doctrina de Cristo. Claro que hay que proclamar que Jesús es Señor. Eso es correcto. Claro que hay que conocer las doctrinas correctas. Pero el Señor está mostrando que eso no es lo más relevante. No es lo más importante a la hora de saber quién es y quién no es. Porque conocer la doctrina correcta y decir Señor, Señor, también lo hacen los falsos profesantes. Pero solo uno de los dos es el que obedece. Ahí sí está el Señor mostrando una diferencia fundamental. Aquí vamos a ver quién es el que va por el camino ancho y espacioso o por el camino angosto realmente.
¿Quién está escuchando la voz de los falsos profetas o está escuchando realmente la voz de Cristo? ¿Quién está clamando Señor, Señor solo de labios? ¿Y quién es el que está diciendo Señor, pero también hace la voluntad de su Padre que está en los cielos? Aquí encontramos la diferencia. No son los que dicen Señor, Señor, ni simplemente los oidores de la palabra, sino los que oyen la palabra de Cristo y la obedecen, haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿No? ¿Y cómo el Señor compara o muestra esa diferencia? En la parábola él dice que la diferencia está en los cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y al insensato, un hombre que escuchó sus palabras, pero edificó sobre la arena. Como decíamos anteriormente, cuando hablamos de las semejanzas de ambos hombres, ellos construyen su casa. Pero si la examinases exteriormente, no verías diferencia. Después de todo, ¿quién puede ver las motivaciones? El deseo genuino de obedecer la enseñanza de Cristo. Yo no puedo ver eso, hermanos. Yo puedo ver caras que parecen, uy, sí voy a obedecer. Pero no sé. Nadie sabe, tú no sabes, yo no sé, hermano. Si yo juzgara las motivaciones, a veces yo salgo aquí contento, veo que hermanos lloraron, pusieron cara triste, digo, el Señor los tocó. Y después salen por ahí, por la puerta y hacen todo lo contrario. Yo digo, parecía, hasta me engañaron. Hermano, es tan fácil engañarle por las apariencias. No, si nos engañamos nosotros mismos tantas veces, ¿no? No es por ahí, se parece mucho. Muchas veces cuando acabamos de exponer un tremendo mensaje, el mensaje del Sermón del Monte, que dice claramente lo que debemos hacer, y después escuchamos en la semana que los hermanos hicieron todo lo contrario a lo que se enseñó. Y fue lo que se sabe, y lo que no podemos ver, mis hermanos, ¿no? Como decíamos, las casas, las vidas que están edificando muchos, que son falsos profesantes, verdaderos creyentes, se asemejan mucho. Entonces, ¿dónde está la diferencia? El Señor nos muestra que está en los cimientos. Vamos a un pasaje paralelo, Lucas 6, versículo 46, para que veamos un poco más la diferencia de esos cimientos. Lucas 6, 46. Dice, y esto lo leía, esta primera parte le leía a nuestro hermano Pablo la vez pasada. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Me gusta mucho como lo muestra este pasaje, creo que es la Biblia de las Américas, que muestra que hay que escuchó y lo puso en práctica. Es el que cavó hondo para poner los cimientos sobre la roca. El verdadero creyente que escucha las palabras de Cristo y las practica es el hombre que cavó hondo y muy hondo. Esa palabra en griego es de algo continuo. No es que cavó ahí, metió la pala y listo, pongo la estaca. No, cavó hondo. Eso era muy fácil de entender para la gente que estaba escuchando. Vivían al lado del mar de Galilea, un terreno que era difícil. Ellos sabían que si uno iba a poner una casa junto al mar y en la época de lluvia se podía desbordar, tenía que cavar hondo hasta encontrar no algo arcilloso o algo arenoso, tenía que encontrar un cimiento firme sobre el cual echar las bases de su casa. También sabían por experiencia que si eran negligentes y no cavaban hondo y ponían ahí nomás su casa, la crecida del mar de Galilea se llevaba a su casa en la época de lluvias. No es como acá en Colombia que no es temporada marcada, allá las estaciones son marcadas. En invierno llueve harto, cae nieve. Hace frío, como usted no ha sentido en Colombia. Allá esa tormenta que el Señor Jesús describe más adelante es una tormenta fuerte que ellos conocían. Por lo cual decía, el hombre que sabe eso, ¿qué va a hacer? Va a cavar hondo. Y el creyente verdadero va a cavar hondo, cavar profundo, para echar los cimientos de su vida sobre la roca de Jesucristo. Él echó lo que llamamos las zapatas, ¿no? Para las construcciones. Los fundamentos de su vida sobre la roca. Cristo es la roca, y los cimientos de una vida de un cristiano real, verdadero, es una obediencia verdadera a Cristo.
Si algo, mis hermanos, puede dar seguridad al creyente de que está edificando su vida sobre un terreno firme, es una firme y constante obediencia a Cristo y a Cristo en su palabra. No a Cristo en sus labios simplemente. Esto, mis hermanos, es bueno explicarlo, recalcarlo, no significa que la obediencia salve a nadie. Ya hemos estudiado bastante en la epístola de los Gálatas que no es por guardar la ley o los mandamientos externos que nadie va a ser justificado delante de Dios. La salvación es por gracia y no por obras. Tampoco significa que el cristiano tenga una obediencia perfecta. Es que si no obedezco perfectamente no soy salvo. No tengo seguridad de salvación porque a veces fallo. No, eso es lo que estamos enseñando. El cristiano se equivoca. El cristiano peca. El cristiano es débil. El cristiano lucha con tentaciones. Pero la obediencia a las palabras de Cristo es un distintivo por encima de sus pecados. O sea, tú miras la vida de un cristiano y vas a ver que a veces es mal geniado, que a veces es imprudente, que a veces toma malas decisiones, que a veces cede a la tentación y peca. Pero si también observas su vida atentamente, vas a ver que se arrepiente. Vas a ver que se avergüenza de sus malas decisiones. Vas a ver que él busca corregir su camino. Vas a ver que él quiere obedecer al Señor. Él, aunque peca, tiene un deseo constante de luchar y vencer el pecado y asemejarse más a Jesucristo. Él desea obedecer ardientemente la palabra de Dios. Eso es un distintivo de un verdadero creyente. No la perfección, pero sí una obediencia que va creciendo y creciendo en él. Tanto en deseo como en obra. Y no solamente de labios, ¿no? Como enseñaba creo que el hermano Pablo la semana pasada, hablando del Evangelio de Juan, la epístola de Juan. La práctica de pecado sí es un distintivo de un falso creyente. Así como la práctica, mis hermanos, como vemos hoy, de obediencia, también muestra quién es un verdadero creyente. Alguien que realmente cavó hondo, obedeció, obedece. Firmemente para echar su vida sobre Cristo. Él puede pecar, pero no hay una práctica constante de pecado. No tiene obediencia perfecta, pero tiene una obediencia que crece más y más en la práctica. La palabra de Cristo obra en él por el Espíritu Santo, que mora en él, para confirmar su vida, no de manera externa, meramente, sino llevándolo a obedecer más y más la palabra de Dios. De lo interno a lo externo. Su vida no fue una fachada hueca, sin fundamento, sino que está sobre una verdad sólida, la cual él practica. Su vida está fundamentada sobre la palabra oída y practicada. Oída y vivida. Cristo escuchado, Cristo experimentado. La palabra de Cristo hablada, la palabra de Cristo vivificada en nuestras vidas. Cristo debe ser escuchado, pero también Cristo tiene que ser vivido, mis hermanos. Eso es lo que estamos hablando. Tiene que ser experimentado por nosotros, aquello que hemos oído, aquello que hemos aprendido de Él. Los mandamientos no te salvan, pero la obediencia a los mandamientos de Cristo es un distintivo de la vida del verdadero creyente, del verdadero profesante. Los mandamientos no nos pueden cambiar como hemos venido aprendiendo muchas veces, pero el cambio se hace evidente por medio de la obediencia a sus mandamientos. ¿No? Otra vez, los mandamientos no te van a cambiar, no me van a cambiar. Pero el cambio que Dios ha hecho en mi vida, por el oír su palabra, la fe que ha producido, la vida que ha producido, se hace evidente por una vida de obediencia, una vida práctica. Y si nosotros queremos examinar nuestra vida a la luz de las palabras de Cristo, Él ya dio bastante evidencia. ¿Dónde? En todo el Sermón del Monte. Ahí está el contexto para examinarnos. Él oye las bienaventuranzas y busca vivirlas. Es sal de la tierra y sala porque obedece a Cristo. Es luz del mundo y alumbra porque practica las palabras de su Señor. Su justicia no es perfecta, pero es superior a la de los escribas y fariseos, porque Él perdona a sus ofensores, guarda sus ojos de la lujuria, santifica su matrimonio, honra el nombre de su Señor, no se venga y hace bien a sus enemigos. Su piedad es verdadera, porque no es aparente, es sobria, es humilde y no jactanciosa. Su anhelo y ambición están en la eternidad. Con vista en lo eterno es que se toma tiempo para cavar profundamente, para echar un fundamento duradero y no solo para el momento de ahora. Por ello Él busca, invierte en el reino de los cielos y su justicia.
Se cuida de juzgar ligeramente y por las apariencias. Y cuando lo hace, se avergüenza, se arrepiente. Trata a su prójimo como quisiera ser tratado. Clama, busca y llama con fe, sabiendo que su Padre que lo escucha en los secretos lo recompensará en público. Él también es esforzado. Se esforzó por entrar por la puerta angosta. Y él trata, aunque a veces falle, de transitar el camino angosto. Se cuida de los falsos profetas que llaman al camino ancho. Su profesión de fe no es solo de labios, sino también en hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Las palabras de Cristo no las encontrará solamente en sus oídos y su conocimiento, sino también su obediencia a la enseñanza de Cristo. Es el examen que deberíamos hacer. ¿No estamos en eso, mis hermanos? Eso es lo que estamos viendo. Como decimos, no es obediencia perfecta. Pero ese sermón que hemos escuchado, ¿se está formando de esta manera en nosotros? ¿O solamente hemos oído todo esto y no hay ninguna evidencia? Porque también está el que edificó sobre la arena. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que edificó su casa sobre la arena parecía externamente que tenía una vida de piedad verdadera. Parece que estaba usando los ladrillos correctos de la palabra de Dios para edificar su vida. Parece que amaba la palabra de Dios. Después de todo, mira cómo escucha. Está atento, no se duerme como algunos en la enseñanza. Lo puedes escuchar gritando amén en medio de la predicación. En todo parece cristiano, pero es donde no ven nuestros ojos, mis hermanos, en los fundamentos donde está su verdadera realidad. Lucas 6, versículo 49. Dice Lucas 6, 49, pero el que ha oído, que ha escuchado las palabras de Cristo y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin echar cimiento. Estos falsos profesantes, mis hermanos, dice aquí, son oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Escuchan, pero ella no parece tener efecto alguno en sus vidas. Este falso profesante escucha para cumplir, mas no para obedecer. Es aquel que se engaña pensando que ser cristiano es practicar una religión externa, eso es cumplir. Es que eso ya lo chuleo, ya lo hice. Externamente ya cumplí, pero no hay obediencia, porque obediencia requiere corazón. Él te preguntará, ¿qué debo hacer para ser cristiano? Y hará rápidamente todo sin un corazón obediente, para convencerse que por su hacer él será realmente reconciliado con Dios, justificado. Hay una definición, mis hermanos, de obediencia que nosotros usamos mucho en la enseñanza que damos de homeschooling, y me parece muy oportuna para el día de hoy. Esta definición es que la obediencia siempre es a tiempo, es gustosa y es completa. ¿Cómo es la obediencia? Y esto puede enseñárselo a su hijo. Es a tiempo, es gustosa, o sea, deleitosa y es completa. Si no, no es obediencia. Vamos a ver esa afirmación. Obediencia es a tiempo. Si no, mis hermanos, es desobediencia. Como el pueblo de Israel, Dios les mandó, entren a la tierra prometida. Ellos se asustaron por lo que los mensajeros le dijeron, los espías, de que habían gigantes, hijos de Anac, ciudades amuralladas hasta los cielos, no podremos contra ellos. El pueblo, que había escuchado las palabras de Dios, había visto los milagros de Dios, todo lo que Dios había hecho, y sin embargo, aunque escucharon, no fueron capaces de obedecer a Dios. Entonces Dios los condenó hasta los 40 años por el desierto, y así dijeron, no, ahora sí vamos a obedecer. Dice que la mañana siguiente, ahí en Números, ya estaban todos listos en el monte, listos para entrar a la tierra prometida. Y Moisés dijo, no, ¿qué van a hacer? El Señor dijo que no, que ya este es el castigo, 40 años por el desierto. Y dijo, no, vamos a ir. Y fueron grandemente derrotados. ¿Por qué? Quisieron obedecer, pero a destiempo, cuando se les dio la gana. Eso no es obediencia. Hay un tiempo para obedecer, mis hermanos. Es cuando escuchamos la palabra de Dios. Querer obedecer cuando hemos desobedecido, a veces ya no tiene vuelta atrás. Ya no puede ser contado como obediencia.
También la obediencia tiene que ser con gusto, con intención. La obediencia sin intención no es obediencia. Porque la obediencia requiere que consintamos, requiere tu voluntad. Hacer algo sin intención de obedecer es una obediencia externa y aparente, pero de un corazón rebelde. Hacer algo con un corazón rebelde no es obedecer. Y también decíamos que la obediencia tiene que ser completa, porque la obediencia a medias es completa desobediencia. Hacer algo a medias, cuando tu mamá te mandaba a buscar algo y tú solo hacías la mitad, te decía, muy bien, ¿no? Decía, pero ¿por qué no hiciste lo que te mandé? Eso no cuenta como obediencia. Ese es el tipo de falsa obediencia negligente, con un corazón rebelde y a medias. Es característica de un falso profesante. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 28. A ilustrar eso también con una parábola, con la enseñanza del Señor Jesús. Entonces la obediencia, mis hermanos, es a tiempo. Cuando el Señor manda a obedecer. Es gustosa, explica tu voluntad, es completa. Mateo 21, 28. Él hablando con los fariseos, dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Señor, yo voy. Y no fue, no obedeció. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Dijo, no, pero obedeció. No es lo que sus labios profesaban, es lo que hacía. Lo que mostraba si obedeció o no. No es lo que dices, es lo que haces. No es lo que escuchas solamente, sino lo que escuchas y lo que obedeces. El primero no quería, pero su corazón cambió, se arrepintió y obedeció. Cambió su mente, cambió su voluntad, cambiaron sus hechos. El segundo profesó de labios falsamente y aparentemente que sí obedecería. Pero su mente, su voluntad y sus hechos fueron contrarios a la obediencia. Es una buena descripción para mostrarnos en qué estamos edificando. Luego dice que Jesús les dijo, de cierto os digo, que es Jesús se pone a explicar lo que les quiso decir claramente, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Entonces los fariseos tenían la doctrina correcta, hacían sacrificios, diezmaban, oraban, enseñaban la ley al pueblo, escuchaban la Torá, pero no teniendo un verdadero arrepentimiento en sus vidas, un verdadero cambio de corazón. De nada sirve escuchar vez tras vez en las sinagogas, haber escuchado a Juan el Bautista, escuchar al mismo Señor Jesucristo, porque no oían con fe, no oían con arrepentimiento, no oían con obediencia. Oían solamente. Escuchar y no obedecer es rebelión contra Dios. Asimismo, el falso profesante no tiene interés en cavar profundamente para echar cimientos firmes. Él solo quiere rápido empezar a hacer muchas cosas religiosas, muchas cosas externas. El pueblo de Israel cuando se juntó para escuchar la voz de Dios y sus mandamientos, en el desierto dice, escucharemos y haremos. Y Dios empieza a dar sus mandamientos, ¿no? Luego dicen, no queremos escuchar, mejor ve tú solamente, Moisés, y sube al monte. Y viven escuchando los primeros mandamientos de Dios. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Se rebelaron contra Dios. Apenas habían escuchado las palabras de Dios y fue el varón de Dios al monte, ya estaban haciendo lo contrario, estaban rebelándose. Y habían escuchado las palabras de Dios. Así el hombre religioso rápidamente quiere hacer algo religioso, el falso profesante. Rápidamente ellos querían adorar a su becerro de oro. El día siguiente, bien temprano, madrugaron a adorarlo. El falso profesante quiere hacer muchas cosas. Dice el Señor que los publicanos y las rameras tampoco eran obedientes al principio, como este hijo mayor. Pero él escuchó las palabras de Dios de la boca de Jesucristo, de Juan el Bautista, y se arrepintieron y obedecieron y ahora iban delante de los religiosos, de los que conocían toda la doctrina correcta, los que habían escuchado por años la palabra de Dios.
¿Qué somos los cristianos, mis hermanos? Pecadores perdonados. Y vamos delante, no por nuestra propia justicia, pero vamos delante en obediencia a la fe que nos ha sido predicada. La fe de Jesucristo. El falso profesante, el falso cristiano edifica sobre una obediencia superficial. Por eso también su vida cristiana es superficial y es vana. Es un testigo que ha escuchado algo, pero no tiene ningún testimonio que dar. Ha escuchado el testimonio de Cristo, ha escuchado sus palabras, pero su vida no atestigua lo que escucha. Es un testigo sin testimonio, una contradicción. Ese tipo de cristiano. No hay testimonio sin obediencia, mis hermanos. Ayer estudiamos que el Señor nos puso, el Señor envió a sus discípulos por todo el mundo, el Señor nos dio poder, ¿para qué? Para ser testigos. Pero no podemos ser testigos sin obediencia. Ellos tienen que obedecer y que hacen en Jerusalén, esperar el poder de Dios. Y muchos cuando escuchan la palabra de Dios tienen que obedecer. Escuchar las palabras de Cristo y obedecer. Porque si no hay obediencia a las palabras de Cristo, no hay testimonio. Cristo nos dijo, si me amáis, oíd mis mandamientos. ¿Verdad? Allá en los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Juan, dijo, si me amáis, escuchad mis mandamientos. Escúchenlos día tras día, escuchen las predicaciones, escuchen muchas predicaciones. Eso no lo dijo el Señor Jesús. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar en el contexto hebreo es tanto escuchar como cumplir. No guardarlo en un cajón después que lo escuché, que eso es lo que muchos hacen. Escuchan las palabras de Dios y las guardan bien allá al fondo, para nunca más vivirlas, nunca más sacarlas a la luz, nunca más practicarlas. Eso no es guardar. Si amas a Jesús, una prueba no es escuchar, una prueba es escuchar y obedecer. Pero el hombre insensato escucha los mandamientos de Cristo y los toma como una mera opinión. Es que el Señor Jesús opinó. No dicen eso, pero su vida lo dice. Porque si no fuera una opinión para ellos, entonces obedecerían. No, porque cuando alguien opina algo, pues tú miras si haces caso o no. Pero cuando es un mandamiento, ¿qué es? Para obedecer. No están esos mandamientos que tienen que obedecer. Ya lo hemos dicho en el caso anterior, en el Sermón del Monte. El falso profesante escucha el Sermón del Monte, escucha las bienaventuranzas, pero solamente las abraza parcialmente. Parece sal, pero no sala por su desobediencia. Parece luz, pero no alumbra por su negligencia. Escucha los mandamientos de Cristo, pero se conforma con la obediencia meramente de la letra, como los escribas y fariseos. Guarda rencor en su corazón, consiente lujuria, banaliza su matrimonio, toma el nombre del Señor en sus labios sin temor, diciendo, Señor, Señor, en tu nombre prometo hacer esto, pero no cumple. Se venga cuando puede, pero con disimulo, para que no se den cuenta. Y a sus enemigos ama fingidamente. Su piedad es falsa, es hipócrita, aparente, jactanciosa y vana. Hace tesoros en la tierra para la gloria de Dios, ¿no? Pero lejos está su corazón de la justicia y la extensión del reino de los cielos. Juzga por las apariencias, pero aparenta no juzgar. No juzgues, no me juzgues, no juzgues a otro, para no ser juzgados, dicen. Aparentan gran piedad, piden, buscan y llaman, pero sin fe. Tratan bien a todos, pero porque desean ser tratados mejor. Creen que entran por la puerta ancha, escuchan sobre ella constantemente, escuchan sobre el camino angosto y dicen amén, pero transitan el camino amplio y espacioso. Escuchan la advertencia sobre el falso profeta, pero consienten con el mensaje de ellos, pues es más fácil, menos extremista y más actual. Profesa falsamente Señor, Señor, pero solo de labios mientras hacen activismo religioso. Y su vida es superficial, su obediencia es apariencia y grande será su ruina. Si vemos a la luz del Sermón del Monte es fuerte, mis hermanos. Todo lo que hemos venido estudiando, esa es la comparación con la que yo me debo examinar para saber quién soy. ¿Me parezco a este o me parezco al otro? ¿Quién me parezco? ¿Cuál es la característica de mi vida? La última cosa en que se diferencian es la conclusión de las pruebas que a cada uno acomete. El tercer contraste o diferencia entre los dos hombres que construyen su casa es el momento de la prueba. Ambos serán probados, pero ambos resultan saliendo diferentes después de la prueba. Versículos 25 y 27 dicen,
Descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero también con el otro pasó. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La vida de los dos se parece mucho externamente, pero a la hora de la prueba los cimientos van a dar resultados diferentes. Uno si es profundo, otro si es superficial. Tú miras las dos casas externamente, mira dos casas externamente. Ambas pueden parecer igual de firmes. ¿No? Tú ves dos casas en la calle y tú no sabes cuál es más firme que la otra. Tú no puedes ver las zapatas, tú no puedes ver los fundamentos. Pero espera el día que haya un terremoto. Y van a ser probadas las casas. Una van a estar en pie, otra van a estar en el suelo. Ahí te vas a dar cuenta cuál tenía fundamentos fuertes o cimientos débiles. Tú tal vez ves la vida del verdadero creyente y del falso profesante y se asemejan mucho, pero llega el día de la tormenta, mis hermanos. Viene el día de la prueba. Puede, mis hermanos, que pasen esta vida. Que todas las pruebas que mencionamos antes, muerte, dolor, enfermedad, problemas económicos, angustia, terminen mostrando sobre qué realmente hemos cimentado nuestra vida. Y mejor sería que las pruebas de esta vida lo revelaran, porque por lo menos sería misericordia de Dios para arrepentirnos, como el día de hoy. Arrepentirnos si vemos que estamos con un cimiento superficial o falso, de pura apariencia, de obediencia vana y falsa, para arrepentirnos y volvernos al Señor. Si soy un falso profesante. Dios quisiera que esas fueran las pruebas, pero como decíamos, el contexto parece mostrarnos que no está hablando de esas pruebas, sino las pruebas del día final. Porque está conectado con el contexto anterior. Como dijo, en aquel día mirán, Señor, Señor. ¿Cuál es aquel día? El día del juicio. El día que serán probados, que serán examinados. Si eran puros labios o habían obras, había vida verdadera. Entonces, acerca de los que tienen su vida edificada sobre la roca. Hablando de esas pruebas, dice 1 Pedro 1:6. Hablando de las pruebas del tiempo presente. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Cómo va a ser hallada en el día del juicio? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. El día que venga la tormenta del juicio de Dios, la vida de los que edificaron sobre la roca va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. Porque cavaron profundo y tuvieron una vida de obediencia verdadera, de fe verdadera en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué van a recibir? Recompensa. En aquel día, muchos después de la tormenta del juicio de Dios, escucharán: bien hecho, siervo fiel, diligente, tu vida estaba fundada sobre la roca. Oíste mis palabras e hiciste la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que van a oír muchos. Otros no van a resistir el escrutinio del Señor, porque sus vidas eran mentiras, eran fachadas, eran falsas edificaciones sobre falsos fundamentos. Estos solo escucharán: alejaos de mí, mentirosos, que me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Que cometéis iniquidad y maldad, que oís mis palabras y no las ponéis por obra. En el día de la prueba se va a ver la diferencia. Dos resultados completamente diferentes, porque los dos fundamentos fueron completamente diferentes, aunque las vidas aparentaban ser iguales. Ya concluyendo, mis hermanos, vamos a unas aplicaciones finales. Ya vimos de qué trata la parábola, ¿no? ¿Cuál es el contraste, ¿no?, entre cristianos verdaderos y falsos profesantes? Unas aplicaciones finales. Porque ¿para qué quería ¿para qué ponía esto el Señor? Es para que nos examinemos, como decíamos que esto responde a una pregunta: ¿cómo sabemos si yo soy uno o soy el otro? Bueno, ya hemos visto las evidencias para probarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora que hemos escuchado las evidencias? Hemos visto cuál es el veredicto final para cualquiera de estos dos casos. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Examínate a ti mismo
si estás o no estás en la fe. Los corintios, en la iglesia de los corintios había tantas cosas raras, tantos problemas, tantas situaciones, que el apóstol Pablo dijo a los corintios: examinaos si estáis en la fe. Porque parecía que algunos estaban en la iglesia de los corintios, pero no estaban en Cristo. Dijo: examinaos, ¿no reconocéis que Cristo está en vosotros? Si estáis reprobados o no. Tú escuchas el sermón del monte, ¿no conoces si estás reprobado o no? Si pasas la prueba o no. ¿Cómo puedes examinarte si sospechas? Si sospecho que soy el hombre que ha edificado su casa sobre la arena. Entonces tenemos el sermón del monte. ¿Qué es el sermón del monte? Es el perfil. Como dice el hermano Sugel, no es la foto. ¿Por qué? Porque nadie ha podido ver el sermón del monte de manera perfecta. No es nuestra foto, esa es la foto del Señor Jesucristo. Tú quieres ver el sermón del monte cumplido perfectamente, mira la vida del Señor Jesucristo. No es la foto, pero es el perfil de un verdadero creyente, de uno que realmente está en el reino de los cielos y va para la gloria eterna. Es el perfil de un cristiano. Entonces no esperes encajar completa y perfectamente, pero no encajar en nada, ¿no? Que ese perfil describa a otro y mi perfil es el del falso profesante. Entonces es un peligro. Entonces hay que examinar nuestra vida a la luz del perfil, de la enseñanza de Cristo, del sermón del monte. Y después de examinarte, ¿qué concluyes? ¿Está tu vida definida por una obediencia progresiva, constante, aún con debilidad, aún con luchas con el pecado, aún con una obediencia imperfecta, pero que cada vez se conforma más y más a la enseñanza de Cristo? ¿O solo eres un oidor que vive de manera superficial un aparente cristianismo? ¿Cuál es el resultado de tu escrutinio? ¿Cuál será? No te compares con otros que dicen que son cristianos, porque te puedes engañar, ¿no? Esa es otra conclusión que podemos sacar de este mensaje. No pienses que simplemente por estar aquí, por escuchar, por parecerte. Especialmente eso hay que a veces advertírselo a nuestros hijos. Están con nosotros por años escuchando. Vienen a la reunión con nosotros. Si somos firmes, pues vienen a todas las reuniones con nosotros. Desde pequeño le hemos enseñado la Biblia. Si has sido dirigente como padre, le has hablado del Señor, le has evangelizado. Y aún así, solo por ver que tu hijo se está comportando de manera cristiana, tú puedes estar engañado que tu hijo sea cristiano. Y tú como hijo, solo por ser hijo de cristiano, escuchar las palabras que tu papá te enseña de la Biblia, escuchar las palabras del predicador en las reuniones, te puedes estar engañando pensando que eres cristiano. Compárate con la enseñanza que ha sido dada. No te compares con tus padres. Tal vez tus padres son tibios, negligentes, aunque sean verdaderos cristianos. Compárate con Cristo. Compárate con sus palabras. ¿Qué encuentras cuando te comparas? ¿Encuentras a Cristo formándose en ti o al anticristo? No, al falso profeta. ¿Qué encuentras en ti? ¿Falso profesante? ¿O encuentras a Cristo, no perfecto en ti, formado, pero siendo formado en ti? Hay un anhelo ardiente en tu corazón para ser conformado más y más a Jesucristo. Hay un reconocimiento de tu pobreza espiritual, hay tristeza por tu pecado, hay disposición a someterte a Cristo, hay hambre y sed de justicia, hay misericordia por la vida de otros como tú ya dices haberla recibido de Dios. Hay un deseo en tu corazón más y más profundo de purificarte y vivir en santidad para Él. ¿Tienes paz con Dios y anhelas llevar la paz de Cristo a los hombres? ¿Estás dispuesto a obedecer y a sufrir por la fe que dices profesar cuando lleguen las pruebas? ¿O eres como el que oyó la palabra y brotó rápidamente, pero como creció sobre las piedras no pudo echar raíz? Y cuando vino las pruebas y las persecuciones del tiempo presente, se escandalizó y se regresó para atrás. ¿No? ¿Cómo eres? Estas fueron algunas de las preguntas que nos podemos hacer, viendo solamente las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. ¿Se está formando eso en nosotros? Si la respuesta es no a casi todas las preguntas, tienes que arrepentirte. Tienes que poner tu fe en Cristo. Tienes que cavar hondo y asegurar tu salvación. Y ver verdaderos frutos de arrepentimiento y verdaderos frutos de obediencia en tu vida.
Eso en cuanto al falso profesante, pero también hay aplicación para nosotros, mis hermanos. Para los cristianos. También hay para nosotros. La enseñanza de hoy no es un motivo de orgullo, para que digas, bueno, yo sí encajo en el perfil, entonces qué bueno yo. Siento por el falso profesante, va para el lago de fuego. No se trata de eso, mis hermanos. Mis hermanos, si como cristianos vemos esto, vemos que el verdadero creyente cavó hondo. No nos conformemos entonces con haber cavado un poco, mis hermanos. Hagamos firme la profesión de nuestra fe, dice también en el Nuevo Testamento. Hagamos más firme. ¿Qué es más firme? Mayor obediencia. Cavar más profundo. Y cuando hayas cavado profundo, cava más profundo. Obedece más. Obedece más y obedece más. No te conformes con un poco de obediencia en tu vida cristiana. Con una obediencia por encima del promedio de los cristianos. Con una obediencia que no parezca exagerada. Porque en el medio de la generación que estamos, de tanta tibieza, como hemos hablado al principio, es fácil creer que somos cristianos radicales solamente por decir que defendemos la vida, por solamente decir que votamos por tal persona, por solamente hacer algunos actos de obediencia, que son verdadera obediencia, pero son apenas las cosas más simples y rudimentarias de la vida cristiana. Tiene que haber más, mis hermanos. Nuestra obediencia jamás será como la de Cristo, jamás será perfecta, pero nos llama a ser más y más obedientes. Hay más, podemos ser más y más y más conformados todavía a la imagen de Cristo. Nadie todavía lo ha alcanzado todo. Hay más vida, hay más pureza, hay más poder en Cristo para cumplir su llamado. Hay más gente a la cual alcanzar. Hay más necesidades que suplir en el cuerpo de Cristo. Hay más. Hay más. Si con alguna cosa deberíamos salir de escuchar el sermón del monte, es diciendo, todavía me falta mucho. Hay más. Hay más que experimentar. Hay más que obedecer. Hay más que vivir de Cristo. Esa debería ser nuestra conclusión. La conclusión de los verdaderos profesantes. Hemos oído las palabras de Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo. Nuestro Padre es el Padre Celestial. Hagamos su voluntad. Se nos permita vivir todo lo que hemos venido escuchando. Practicar. Ser sensatos, ser prudentes. Que la prueba no nos sorprenda en esta vida. La final la tenemos asegurada, aunque en el tribunal de Cristo sabemos que hay disciplina. Ya no hay condenación. Igual seremos probados. ¿Cómo quieres ser hallado? ¿Como siervo fiel y prudente? ¿O como insensato y negligente? Debemos hacer más firme nuestra vocación. Este es un llamado. En aquel entonces también lo es hoy. Abrazar la cruz y vivir una vida cristiana contracultural. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor haga su obra en nosotros. Que despierte a los tibios, a los dormilones, para que nos pongamos manos a la obra, mis hermanos.